Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en La Noche es Joven. La Noche es joven y muy joven, y aparte estamos de gala hoy con un invitado de lujo, invitado de lujo aquí en La Noche es Joven, el maestro Alejandro Aldana. A ver, vamos a abrirnos aquí esta aplicación, luego me voy a ir a, voy a ir este, a WhatsApp. Le Ujú. mandamos al maestro una copia aquí está Alejandro Aldana, le mandamos una copia y mientras él distribuye entre sus contactos, ya le debe haber llegado, ¿no? A ver, vamos a ver, Alejandro Aldana. No, Bueno, ya, de que se fue, ya se fue. De que ya le llegó, ya le llegó. Ahí tiene ya dos palomitas. ok, aquí está. Mientras él se pone a hacer lo conducente para invitar, porque fíjese que nada más publicó en su página, aquí va a estar aquí en La Noche es Joven, y, y me estoy oyendo, niña. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me estaba oyendo? Sharon, no entiendo. Ah, fuiste tú, bueno. Yo no fui, fue Tete. Raúl Vázquez Espinosa ya está listo, ¿eh? Ya está Aquí, puestísimo. ya está puestísimo, ¿no? ¿Cómo no? Nada más anunció en su página que iba a estar hoy en La Noche es Joven, pues más de 200 felicitaciones y que iban a Sí. estar pendientes y que a las 9 de la noche y que faltan 3 minutos pero lo que pasa es que el maestro Alejandro Aldana es doctorante en educación con especialidad en filosofía. Es maestro de estudios humanísticos con especialidad en literatura. Es maestrante en filosofía. Miembro del Seminario de Cultura Mexicana, fíjese nada más. Miembro del Seminario de Cultura Mexicana, una asociación de notables en la literatura. Recibió el premio Pergamino Juan Rulfo, otorgado por la Asociación de Escritores de Chiapas por su trayectoria artística. Recibió el premio Caballero Águila, concedido por la Universidad Autónoma de Chiapas y la Fundación Mario Magaña por su trayectoria como escritor. Su novela Nudo de Serpientes ganó el premio Espejo de Urania de la Secretaría de Educación Pública de los Libros del Rincón. Es miembro honorario del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste. Impartió durante 20 años talleres de creación literaria y filosofía en diversas instituciones. Durante 15 años fue maestro de narrativa, palabra que ya han manoseado mucho Ya en todo la el mundo habla de política. Todo el narrativa, mundo habla de sí. Ahora narrativa. todo es Es un narrativa. género, Ya es, lo, es un género, ya la cambiaron en vez de ya, discurso, ya todo trae narrativas. narrativa, ¿sí? De la Escuela de Escritores de SOGEM Chiapas, es miembro fundador de la organización cultural Abriendo Caminos, José Antonio Reyes Matamoros. Ha publicado 28 libros. Miren nada más. Eh, y ha sido entrevistado por Enrique García Cuellar en varios programas de radio, donde nos hemos divertido Muchas. bastante, Sí, ¿verdad? sí. Y le quiero presumir que sabe todo. Ah, Eh, no obstante su juventud, bueno, yo lo entrevistaba cuando no tenía usted una sola cana. sí, Y sí, cuando sí, sí. yo estaba menos viejo también, Sí, el tiempo ha el pasado. tiempo ha pasado, pero sabe todo. A mí le hago una pregunta de lo que se me ocurra y sabe todo. Y es bueno, es superior a Google, algo así, ¿no? ¿Dónde guarda tanto? O se le olvidan cosas, Sí, claro. ya se le olvidan cosas. Sí. ¿Qué ha pasado con tanto? Hablábamos una vez, hablábamos, Cristel Malpica, aquí está un gran maestro, Cristel Malpica, ella es una poeta de Coapilla, Ujú. que ya le vamos a editar su segundo libro. Luis Vargas, saludos.
Fernando Santos, Elsa Cabrera, Elisa Cabrera. No se crean eso de la transmisión que puedan enviar estrellas, no, porque se las queda un señor que se apellida Zuckerberg, que se los queda así, no me manda nada. Le hace más falta a él, yo creo, ¿no? Ya. El dueño de Facebook, ¿no? A andar corto, a andar ahorita un poco lastimadón, medio bruja, ¿no? Entonces, Fernando Santos, saludos. Ya se están reuniendo aquí muy puntuales ya son las 9, ahora sí podemos decir que tenemos ya una chorchita muy interesante. Aquí Teresa Zapata, Torres Luz ahorita. ¿Conoces a todo el mundo? ¿Los conoce? Algunos sí. Algunos sí. Muy bien. Bueno, decíamos, ¿de qué vamos a hablar? La nueva, algo que no sepa, porque si le pregunto algo que sabe, ya chole. Entonces, algo que sepa. ¿Cuál es la nueva estética del siglo XXI? Estamos en el primer cuarto del siglo XXI. ¿Cuál es la nueva estética? ¿Cuál es la nueva poética? Exacto. ¿Cuál es la nueva música? ¿Cuál es la nueva pintura? Oh, qué pregunta tan difícil. Ya, hasta aquí se hizo una pregunta que no me contestó a la primera. Yo creo que en literatura podemos platicarlo, ¿no? O sea, en literatura. En literatura ha cambiado mucho lo que tradicionalmente pensábamos que era la poesía y por ejemplo, la novela o en el caso del cuento. En el siglo XXI lo que vamos a tener muy presente va a ser una nueva discursividad que le vamos a llamar la posmodernidad, esta palabra tan resbaladiza, tan polisémica. Polisémica, que luego nos llenamos la boca hablando de posmoderno, y un poco como decía Octavio Paz, pero en realidad, ¿qué es lo posmoderno, no? Podemos señalar lo posmoderno como una nueva mirada de lo que va a ser las epistemologías, ¿sí? Y que va a ser un volvernos a replantear los problemas fundamentales del hombre, ¿sí? Y de la mujer, ¿sí? Es decir, estas preguntas básicas, que no por ser básicas son menos importantes. ¿Qué es la humanidad? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es la cultura? Se van a ver con una mirada ahora desde un discurso hasta cierto punto de venir de muchas derrotas, ¿sí? Es decir, nuestras derrotas no solo son sociales ni políticas, sino que también tenemos que tener la humildad para decir hoy que traemos una derrota epistémica, ¿sí? Es decir, del conocimiento. Del conocimiento. O sea, volvemos a replantearnos el problema de qué es el conocimiento. Un nuevo episteme. Una nueva episteme, ¿sí? Y quizá esa nueva episteme nos va a decir es que no existe una nueva episteme. O sea, pero ya es un descubrimiento. Claro, esta metoanálisis, ¿no? Que va a decir el aparato conceptual descubre que ese mismo aparato conceptual ya no es suficiente para explicar el mundo. Entonces, que tiene muchas deficiencias y que esas deficiencias, por lo menos poderlas ubicar, ya nos da pie para poder repensar el conocimiento. Y en el caso de la literatura, que es una rama del conocimiento, ¿qué nos estamos encontrando? Ahí que nos estamos encontrando. Nos estamos encontrando, por ejemplo, una literatura que viene también con el discurso de romper con un concepto que le llamamos la autoridad, ¿sí? ¿A qué nos referimos con la autoridad? Autor viene de la palabra autoridad, ¿sí? El autor como autoridad, ¿sí? Es decir, si nosotros vamos a la novela del siglo XIX, el autor era la autoridad que nos contaba una historia. Entonces, si nosotros nos íbamos a Balzac... Porque podía hacerlo. Claro. Y porque en ese tiempo parecía que el autor
tenía todo en sus manos como para mostrarnos una realidad con la seguridad de que él era una autoridad en Y Balzac lo era. ese tema. Sí, Balzac lo era Víctor Hugo, lo era Flaubert, Lo era Proust. lo era Proust, lo era Joyce, ¿no? Claro. Pero en el caso, por ejemplo, de Joyce, ya que menciono a Joyce, Joyce va a abrir Una nueva nueva mirada una brecha lateral. y va a decir, espérense, ustedes creen que tienen la autoridad, pero no es así. Es decir, el discurso de la novela ya está agotado, por lo menos el discurso de la novela del 19. Y tenemos que abrir una nueva brecha, como usted bien lo dice, Lo hace con el Ulises. y saca ese monumental libro que es el Ulises, Claro. que nos transforma totalmente la manera de, no solo de mirar la realidad, sino también... Pero basado en la obra de Homero. Claro, por supuesto. O sea, ahí nos da pie para decir que lo nuevo siempre está en lo clásico. Por ¿verdad? ejemplo. No hay nada más moderno que lo clásico. ¿Sí? Parece un oxímoron, pero no lo es. Es decir, Ulises nos plantea una mirada griega, ¿sí? De Homero. Que se vuelve occidental. Que se vuelve occidental después, ¿sí? Y que Joyce lo reinterpreta y lo aterriza en un Dublín con una problemática social, política, económica determinada, cultural, y nos presenta un nuevo Ulises en el personaje de Leopold Bloom. Y Leopold Bloom, que es un periodista, gris, nada formidable. Tampoco era el Ulises, tampoco era Odiseo. Pues. No era un Odiseo como el gran Odiseo clásico, que es un Odiseo del hombre común. Es un poco regresar a decir, los Ulises de la vida cotidiana son los Ulises de la vida común, del hombre. Son los que sostienen la sociedad. Claro, son los que sostienen la sociedad y es un hombre periodista que su mujer le pone los cuernos con su representante artístico. Pero todo transcurre ¿en cuánto tiempo? En un día. En un día. En un solo día, 700 cuartillas. ¿Sí? Bueno, un poco con la pregunta original es esta. Pues esa puede ser la nueva. Una nueva mirada viene desde el Ulises, sin lugar a dudas. Pero estamos a 100 años. Sí. Pero ¿qué están haciendo los novelistas ahora? Es replantear esta cuestión de la autoridad. Es decir, yo como autor ya no soy una autoridad. Y aparece un nuevo tipo de narrador, que es un poco lo que yo estoy explorando en mis novelas más recientes, que es el narrador no confiable. ¿Sí? Porque no es autoridad. Porque ya no es autoridad. Entonces, ya no es el narrador de Balzac. Me trajo usted a Sabater a la cabeza. Bueno, sí, claro. Y nos dice Sabater que la palabra autoridad viene del griego y que autoridad se llamaba, los jardineros griegos le llamaban autoridad a una varita que ponían para que creciera el árbol derecho, hasta que yo ya no necesitaba la autoridad, yo ya podía crecer solo. Desde ese punto de vista sabateriano, podríamos decir que ya sin autoridad se lanza la estética a que la complete el lector. Y eso se parece a la ópera aperta de Umberto Eco. Exacto. Sí. Esa es la nueva estética. Humberto Eco, ya que lo menciona, nosotros vamos a ver en toda su obra de semiótica, nos habla, por ejemplo, de una estructura invisible, incluso de una estructura ausente. Ausente. Sí, que es lo que... La estructura ausente. Sí, que él lo menciona en uno de sus libros, que es esta estructura, en su ausencia es en el sentido de la autoridad, no es que no exista una estructura como tal, porque la estructura hay una sintaxis. Claro, hay una estructura, pero esa estructura ya no está partiendo de la autoridad, ¿sí? Hoy algunos, pensemos novelistas un poco enterados, para no usar una palabra fea, seguirán contando sus historias como el siglo XIX. A pesar del Ulises. Es que nunca se enteraron que salió el Ulises.
hay novelistas que no saben que está el Ulises, que no han abierto. Esto parece ser elemental, ¿no? Para un novelista que se precie de serlo, o sea, el Ulises es una lectura Obligadísima. obligatoria, ¿sí? Y entonces esta nueva mirada de la autoridad, porque el autor llegó a ser no solo autoridad, sino que pasó al otro camino que fue el autoritario, ¿sí? O sea, un autor que sabía todo lo que pasaba en la novela, en qué tiempo, en qué espacio, qué pensaban los personajes, qué iban a hacer, a dónde iban a ir, por qué pensaron lo que pensaron. O sea, tenían un control absoluto de la materia narrativa. Pienso en Camilo José Cela, Claro, y que con toda la gente que sale en la familia de de Pascual Pascual Duarte. Duarte o en La Colmena, O en ¿no? La Colmena, que salen más Que son todavía. muchísimos personajes Y todos los y controla. todos los controla. Sí. La novela de hoy ya no tenemos el control de los personajes. Suponemos que, pensamos que, me imagino que, pero ya no tengo la seguridad. Y que se haga cargo el lector, ¿no? Claro, y que el lector complete el discurso. Ópera aperta, obra abierta. Una obra abierta, ¿sí? En donde el lector completa la discursividad, ¿sí? Una parte la hace el autor, lo hace el novelista, pensemos en la novela, pero la otra parte lo está completando siempre el que está leyendo, ¿no? Esa es la teoría de la recepción, ¿sí? ¿Cómo recibo una novela, ¿no? Pensemos en aquel cuento del diosero que va el avión y se cae la Mona Lisa en un pueblo indígena y encuentran los habitantes de ese pueblo encuentran la Mona Lisa en la selva y la convierten en una diosa. Su recepción del discurso, es decir, del cuadro, Reelabora. lo reelaboran ellos desde su posición cultural, Claro, ¿sí? Desde su propia epistemología. claro. Y le dan un nuevo valor, ¿verdad? Es decir, si la Mona Lisa está en un museo, tiene un discurso que me ofrece, pero si la Mona Lisa la meto a una iglesia, me da otro discurso. Se resemantiza. Sí, cambia lo semántico. Es decir, lo semántico no está cerrado y no es una autoridad Claro. que va a decir yo soy esto. No, yo ya no puedo decir yo soy esto. El hombre y la mujer de hoy ya no puede decir qué es, ¿sí? Puede imaginar qué es, puede aventurar qué es, pero no puede tener la seguridad de lo que realmente es, si es que existe lo realmente existente. Y sobre todo con la cuántica que nos está metiendo zancadillas por todas partes. Claro. Hoy podemos ver desde el discurso cuántico el cerrar, por ejemplo, la materia, ¿no? ¿Qué es la materia? Si es un despliegue del espacio, ok, es un despliegue del espacio, pero ¿bajo qué condiciones y qué cualidades? ¿Verdad? Y entonces ya estoy dependiendo de una contextualidad que va a hacer que esa materia tenga una significación, pero esa significación está dada por mi epistemología. Siempre es atribuida. Sí. No es intrínseca. Sin caer en un subjetivismo vulgar. Claro, pero, o sea que ya el signo ya no lo es, sino más que complementado por el propio interpretante. Exacto. Y regresando a Humberto Eco. Regresando a Humberto Eco. ¿De dónde viene el pensamiento del signo? Viene de Hipócrates. Sí, claro. Hipócrates nos habla del signo de la enfermedad. Es decir, cómo la enfermedad manda signos. Es más, la semiología primero fue ciencia exclusiva de la medicina. Exacto. Manda signos que son decodificados por el médico. Sí. ¿Sí? Tiene temperatura alta, está más delgado, etcétera. Son signos que me van a llevar a una significación más completa que va a ser cuál es la raíz de esa significación que se está expresando en signos. Y a partir de ahí hay un diagnosis. Un diagnosis que también se relaciona con diálogo. Diálogo. ¿Verdad? ¿Sí? Y ahí vemos la parte dialógica que tenemos con la realidad. Si la realidad nos está increpando todo el tiempo, nos está cuestionando todo el tiempo, y nosotros la estamos cuestionando e increpando todo el tiempo, entonces tenemos una dialéctica de conversar y no siempre logramos lo que Hegel quería, que era
resolver dialógicamente o dialécticamente la tesis y la antítesis. No, no, porque se agotaría Sí, y no se agota. A no ver, se vamos a agota. ver quiénes están, qué nos están diciendo. Tenemos mucha gente por aquí. Eh, Teresa Cepeda, decíamos, Flor Valencia, una gran Claro, poeta, sí, me claro. gusta mucho Soque, cómo escribe. Está Flor Valencia, Alfredo Gómez Cuello, está Pepe Natarén, sí, claro, gran amigo. gran amigo, conocedor, Sí, 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 claro. conocedor. Saludos, amigos queridos, Enrique García Cuellar y Alejandro Aldana, escritor de inteligencia clásica, moderna y posmoderna, claro. Ah, muchas gracias. Juan López González, José Natarén dice, Flaubert era Bovary hasta que llegó el siglo XX. Exacto, Murió el autor y murió el lector, creador y criatura. ¿En qué exacto. sentido es esto? Sí, Explíquemelo. Flaubert había dicho, yo soy Madame Bovary, ¿no? Ah, sí, sí. Ajá, en este sentido de que yo soy la autoridad, ¿no? Ahí está tajante, Je Flaubert. suis Bovary. Sí, yo soy Bovary, yo soy esta mujer que aparece en mi novela, pero ya en el siglo XX desaparece el autor. Lorena Concepción García Flores. Juan López González. Eh, Exacto. el autor decían también que cada vez que escribe, por ejemplo, ahora voy a ser el asesino, y voy a Ujú, escribir y voy a decir esto. ujú. Ahora voy a ser el policía y voy a Sí. preguntar esto. Entonces está el autor alternando papeles, alternando permanentemente personalidades. Personalidades que en el caso de la novela, ahí es donde entra esta nueva crítica del texto narrativo, es decir, cómo alguien que se denomina autor puede estar en todos los papeles de la novela, digamos, pensemos en los más de 300 personajes de La Guerra y la Paz, todos son Tolstoy, ¿no? Cómo plantear más bien que el autor se hace más humilde y dice, yo ya no tengo la verdad absoluta de lo real, sino que tengo una posibilidad de la realidad. Y es lo que creo de crear, Creo que esto pasó, pero puedo estar equivocado. pero lo dejo para la consideración posterior. Ujú. Entonces ya no es esta gran autoridad que dice, esto fue lo que sucedió, ¿sí? Que todavía lo vamos a ver con textos de mediados del siglo XX, ¿no? Que periodísticos sobre todo, ¿no? Como el periodista es, La objetividad exacto, que no que existe no en puede absoluto. existir, No puede ¿no? existir, pero no lo entienden, pues. No, ahí yo creo que se ha planteado mal el problema porque en realidad lo que estamos teniendo son gradaciones de verdad. Hay que verlo como gradaciones de verdad. Pero nosotros tendemos mucho a ser maniqueos, o sea, o es verdad o es mentira. No, espérate, hay toda una gradación de verdad en medio que es lo que me puede acercar a lo posiblemente verdadero, pero no a lo verdadero. ¿Sí? Perfecto, sí. Ajá. Entonces, qué es hoy la novela? La novela es una ventana, una puerta de posibilidad. Ya no es una puerta o una ventana de la certeza absoluta. Menos de la realidad. Y mucho menos de la realidad, ¿no? Porque incluso nosotros mismos viviendo la realidad y estando adentro de la realidad, no sabemos qué es lo real. No, No, tenemos, nos en- no, nosotros somos unos interpretantes de lo real. de lo que hay, Sí, y que le llamamos realidad. exacto, Pero no somos más que un interpretante de lo que nosotros consideramos realidad, pero el otro considera otra cosa, claro, y es la realidad del otro. claro. Y esa apertura de posibilidades de discurso es una mirada postmoderna, ¿verdad? La modernidad nos enseñó otra cosa. ¿Qué nos decía la modernidad? La verdad existe y es una. Si es verdad, Es necesaria. es necesaria, lo podemos justificar, pero existe en términos de que es una y que no tiene contradicciones. Bueno, la lógica formal, ¿Sí? Aristotélica. aristotélica, claro. Y si lo veo
ya con la mirada posmoderna, voy a ver que lo verdadero es solo una posibilidad, ¿sí? Esto espanta a mucha gente, ¿no? O sea, Sí, el que ya no tengamos las certezas en la mano. pero lo que pasa es que está tan marmóreo Aristóteles Ujú, con su lógica sí, que cuando entran las consideraciones cuánticas, se cae todo eso, se hace polvo se hace polvo, Aristóteles. sí. Claro, se hace polvo, pero en esta relación dialéctica entendemos que sin Aristóteles no hubiésemos llegado a donde estamos hoy, Claro, ¿verdad? desde luego. Es decir, las negaciones no son absolutas, que eso también es bien importante, ¿no? Eh, la negación absoluta no va a existir porque en la negación está también su afirmación, ¿sí? Y en este caso de tener un cambio de la lógica aristotélica, por ejemplo, Bertrand Russell, que nos da otra mirada lógica de la lógica, o su alumno Wittgenstein, que van a tener otra Hacen la mirada. nueva, fíjese, no, Whitehead, porque Whitehead y Russell hacen los nuevos principios matemáticos Exacto, que corrigen a Newton. a Newton, ¿sí? Y Wittgenstein es alumno de De Russell. Russell, Sí, ¿sí? Un alumno como todas las relaciones de amor y odio, ¿no? ajá, Se adoraron y se odiaron mutuamente. mutuamente y fraternalmente, ¿no? Sí, entonces, por ahí creo que va el pensar hoy la nueva novela, el nuevo cuento, la nueva poesía. La ciencia, entonces, digamos, las nuevas certezas científicas la nueva incertidumbre científica va a ser la base de la estética. Sí, ahí es donde se conecta el artista con el científico. Esta idea que nos vendieron también en el siglo XX como parte del discurso de la modernidad, que el artista y el científico no se tocaban, No, no, y, pero incluso que deben eran estar. antitéticos, ¿sí? No, Que, no, no, no. no, Ya no, ya no. para nada. Hoy sabemos que que el científico es un artista, ¿sí? Y que el artista tiene mucho de científico. Un artista, un científico llega a ser artista cuando llega a ofrecer una fórmula elegante y Claro. bella, por ejemplo. Exacto, recordemos aquella gran novela publicada por siglo XXI que era El elegido de los dioses, que es la vida de un matemático genial, Evaristo Galois, que Galois, teniendo 15 años, llega a resolver problemas matemáticos que no se habían solucionado antes y le dicen, ¿y por qué no vas a la Academia de Matemáticas y lo presentas? Y él les dice, porque son muy feas. Es una consideración estética. Dice, pero ya lo resolviste. Sí, pero no es suficiente. Hasta que yo llegue a una solución estética, Elegante. elegante del problema, ya lo puedo presentar a la Academia de Matemáticas. Si el matemático tiene una mirada estética de lo real. Uf, esto sí es nuevo, ¿no? Esto sí eh, me es, agrada mucho. Ahora, el, el artista que niega desde de principio del siglo XX bueno, pero fueron corrientes, estoy haciendo bolas, efímera, así corrientes efímeras de negación de lo exacto y de todo eso. Sin embargo, eh, la nueva pintura tiende a ser, tiende a buscar nuevas simetrías. claro, hay una nueva consideración del espacio, ¿verdad? Sí. Que que siempre ha sido. O sea, el espacio ha sido un problema para nosotros, como el tiempo, pero nos centramos mucho quizá en el problema del tiempo porque es algo Irrecuperable. irrecuperable, que más El espacio se puede recuperar, el tiempo no. Ajá, el espacio lo hemos dejado como una cosa secundaria del tiempo, ¿no?
pero hoy ya estamos reconsiderando el espacio, ¿no? Ya lo estamos mirando con otras coordenadas que no teníamos, por ejemplo, en la Grecia del siglo V, ¿sí? O sea, en la Grecia del siglo V, con Policleto, tenemos una mirada espacial, incluso de lo que es el cuerpo humano, ¿sí? Y de lo que va a ser, por ejemplo, la arquitectura griega, ¿sí? Un Partenón corresponde a una mirada espacial, Sí, claro. pero también es una mirada del tiempo. La escultura es mirar el tiempo. Una pintura es mirar el tiempo. Por la permanencia. Porque en esa pintura está contenido el tiempo. Entonces, ¿considera usted, Alejandro Aldana, coincide con la consideración de que el arte es suspender un momento del tiempo? No, creo que eso es, en el buen sentido, una visión romántica. Romántica. En el buen sentido, en el sentido de los románticos alemanes, ¿no? Sí, sí. Novalis, eh, Rilke. Hölderlin, y el mismo Rilke. Hegel, que fue romántico en una época cuando era joven. Eh, em, no, desafortunadamente el tiempo no lo podemos suspender, ¿sí? Nos podemos sí hacer ilusiones de suspender el tiempo, que es lo que hemos Porque hecho, una pintura en una pintura está suspendido el tiempo. o por lo menos Se captura. se captura el tiempo, por ejemplo, en una fotografía, Sí, y nos remonta a un tiempo determinado, sí. ¿sí? Que nos abre una puerta de lo que va a ser la temporalidad y poder recuperar un poco como Proust, recuperar el tiempo perdido, Que no pasa de ser una ilusión. que es una En ilusión. Proust es una ilusión Es también. totalmente una ilusión, ¿sí? O sea, Proust necesita una galleta Magdalena que lo remoja en un tecito. Pero aparte de escribirla en toda su intimidad en la hoja del tila, ¿no? Ajá. Y entonces, es decir, a partir de un detonador como es remojar la galleta, me conecto con el pasado, ¿no? O sea, cómo nosotros recobramos el tiempo, cómo el tiempo puede ser recobrado, pero finalmente es una ilusión. Por eso nada más dice que en busca, no dice que lo recuperó. Nada Claro, más está en en busca. busca del tiempo perdido, porque el tiempo perdido es irrecuperable. Absolutamente. A ver, vamos a ver. María del Pilar Guillén, Chaparrita Roblero. ¿Quién más? Carmelita Carpio. Ah, sí. Gracias a todo el mundo. Eri Jesús García Aldana. Ah, saludos. Lorena Concepción García Flores. Saludos. Eliseo Aquinito. Eri Jesús García Aldana. Saludos. Bueno, pues está mucha gente conectada. Tina Pedrero. Tina, ¿cómo está? Desde allá de Matamoros, Tamaulipas. Juan López González. Angelita Ramírez Morales. Caray, está mucha gente. Lorena Concepción García Flores. Bueno, estamos todos aquí escuchando. Saludos al maestro Aldana. Gracias, Flor, con todo gusto. Saludos de Flor Valencia. Muchas gracias. Pues nos vamos nosotros a sorprender como se sorprendieron ante el cubismo. Sí, yo creo que sí. La, la posibilidad hoy del Hubo un arte. escándalo en el cubismo. Sí, ¿Por nada qué no? más. ¿Cuál es el escándalo? Hace mucho tiempo no hay un escándalo Exacto. en el arte. ¿Por qué? Pero porque ha dejado de ser importante el arte. O sea, la importancia que tenía el arte en tiempos de Picasso no es la misma que tiene hoy. Hoy puedes pegar una banana en un museo y ya nadie se espanta. Ya nadie se espanta y vale 6 millones de dólares, pero Claro, están lavando dinero. sí. O sea, eh, Nadie ya les cree que sea arte tampoco. nadie se engaña, nadie se chupa el dedo, ¿no? O sea, eh, ya de repente la rebeldía se quedó como un rebelde sin causa, tal cual, porque la rebeldía de Picasso, por ejemplo, es una rebeldía con total causa, ¿no? Es una resignificación del arte. En el caso de Joyce, en la novela, por ejemplo, ¿no? Sí, Es una, sigue siendo un hito. es un hito, es una revolución, ¿no? Realmente puso de pestañas a muchos, ¿sí? Porque decir
¿qué estamos entendiendo por novela? Y luego meter una pregunta más complicada todavía, decir, ¿todavía podemos hablar de novela? Ya Y sin embargo, voy a pronunciar un nombre tal vez profano, sin embargo, el éxito tremendo que mantuvo y mantiene Agatha Christie. Y es una gran novelista, no, claro, no y dirá se usted que sigue, no lo es. por supuesto, y Agatha Christie se sigue Se reeditando. sigue Ahorita reeditando lo están reeditando toda la obra de Agatha Christie. y está en un formato ultra conservador. Sí, claro. Son los libros que envejecen bien. Sí, no todos los libros envejecen bien. Podríamos hablar de muchos libros que no envejecieron bien, que fueron grandes autores de una época que hoy ya nadie lee. Envejecer mal es un arte, envejecer bien. Envejeció mal la muchacha del Palacio de Hierro. La muchacha, Envejeció mal, la princesa del del Palacio de Palacio de Hierro. Hierro envejeció, envejeció ¿Verdad? mal. Bruno Traven envejeció mal. También. En fin, podemos decir nombres, podemos... Sí, pero Agatha Christie no, no, no. es Y, fresca. y aun cuando en su época causó mucho tipo de lectores y que la podía leer el maestro de escuela, Cualquiera. el maestro de escuela o el burócrata, ¿verdad? Y leían a Agatha Christie. Claro, de repente hubieron lectores de prestigio, como diría Bourdieu, como por ejemplo Borges, ¿verdad? Cuando Borges habla de Agatha Christie, dice, es una gran escritora, y eso dice, quizá la desdeñé un tiempo, pero si Borges me está diciendo esto, quiere decir que tengo que volver a Agatha Christie y a ver qué es lo que vio el maestro Borges, ¿verdad? O Bioy Casares, ¿no? Que fueron el mismo Cortázar, y así nos podemos... Fueron lectores de Agatha Claro, claro, Christie. Claro. sí. Manuel Puig, bueno, ahí nos podemos Y entonces, eso fue lo conservador, pero estaba entre muchos fuegos artificiales de un modernismo que no sobrevivió. que no sobrevivió, que tenía que cambiar, ¿no? Finalmente, lo único permanente es el cambio, ¿verdad? Y eso lo tenemos que tener claro para tranquilidad de nuestra propia psicología, ¿no? Saber como seres humanos que lo único que va a permanecer en nuestras vidas es el cambio, ¿verdad? Y el Y es cambio, permanente. ese es Pues lo para único eso. permanente. Y el cambio puede ser positivo, puede ser negativo, pero siempre será cambio. Ahora, la novela que usted muy generosamente me trae, Sibelius, El reino de la tortura. ¿Qué nos dice? Bien, esta es una saga que estoy escribiendo, que ahorita lleva publicados cinco libros de la saga Sibelius. Sibelius, ¿qué nos dice Sibelius? Sibelius es un personaje, digamos que una especie de personaje, pero ya no hay personaje central, ¿no? Esta nueva mirada posmoderna, donde la centralidad ya está en los bordes, ¿sí? Es decir, igual desde la historia, ¿no? No, en la modernidad habíamos aprendido que la historia estaba en una centralidad, ¿sí? Hoy, a partir de mucho tiempo que hemos arrastrado de una nueva mirada, vamos a ver que la centralidad, como decía Dussel, también está en los bordes, es decir, también está en lo periférico. Hablaban de la periferia al centro, decían, Exacto. y también está el centro a la periferia. Yo creo que pocas materias han sido objeto de tanta crítica como la historia, ¿eh? Sí, y va a seguir siendo, inevitablemente, porque en el fondo del problema de la historia es el problema del tiempo, ¿sí? O sea, ¿a qué se está enfrentando el ser humano? Al tiempo. Nada más que lo discute en términos de historia, ¿ya? Lo mete a una epistemología que se le llama historia y le da sus características de lo que puede ser llamado como lo historiable, ¿no? ¿Qué nos decían nuestros maestros de licenciatura? Lo glorificable, Ajá, lo glorificable, lo historiable, la posibilidad de una historia narrable. de estatuas,
Héroes. de héroes, ¿no? Una historia de héroes ya pasó. Vamos a pasar unos anuncios, es lo que vamos a pasar. Sharon, andas por ahí. Ya sabe usted que en gasolinera La Fuente usted puede cargar con toda tranquilidad y sabrá que los litros son completos en gasolinera La Fuente. La Fuente está en La Fuente, el punto referencial geográfico más conocido de Tuxtla Gutiérrez. Gasolinera La Fuente. La educación está en la Universidad Salazar. La Universidad Salazar tiene la carrera que usted quiera. Muchos de los profesionistas egresados de la Universidad Salazar son verdaderamente ahora unos funcionarios, emprendedores destacados. La Universidad Salazar les permitió precisamente este crecimiento en la sociedad de Chiapas y de otros estados. Universidad Salazar, toda una tradición en la educación aquí en Chiapas. Regresamos con el maestro Aldana. A ver, pero aquí había unos mensajes. Estaba Reclamos, diciendo, reclamos o... reclamos. Carmelita Carpio, está también. Felicitaciones, dice María del Pilar Guillán, por esta entrevista tan interesante. Inés Sarmientos. Pepe Natarén dice, el arte de la época de la reproductibilidad técnica. Exacto. Susana Gomro, Eric Jesús García Aldana. Bueno, muy bien. Estamos aquí con el maestro Alejandro Aldana, que nos da sus teorías siempre interesantes, siempre valiosas acerca de la epistemología, acerca de la teoría de todo el conocimiento, que finalmente el conocimiento no se agota. ¿Qué es lo que se agota? Se agota el ser humano, se agota la visión, se agota la política, agota las cosas. Bueno, la política agota todo. Agota todo. Estamos viendo el enfrentamiento con Irán, estamos viendo la guerra con esto, estamos viendo la tecnología para destruir, claro. Para destruir a salvo, estamos viendo todo esto, esta tecnología, el poder destruye todo. Y cuando decimos destruye todo, deja a las próximas generaciones con la enorme responsabilidad de reconstruirse. Exacto. Sí, al poder no le interesa la posibilidad del conocimiento. O sea, el conocimiento. No, ¿verdad? No, le va a interesar en la medida que le sea útil para incrementar su poder. Claro. ¿Sí? Entonces, pongo a trabajar a científicos como hombre poderoso porque sé que voy a tener el misil más veloz, formas de matar más fácil y más barato. Entonces ahí reproduzco una aparente necesidad de lo científico, pero lo científico se convierte en una rama más del poder, ¿no? Que el arte también lo es. Lo está haciendo porque lo fue muy marcadamente en el arte socialista. Claro. Ahí fue muy marcadamente. Sí. Pero no lo fue tan marcadamente, bueno, lo fue muy marcadamente en todos los imperios, ¿no? En todos. O sea, podemos hacer un repaso de los imperios. Vamos a ver que el arte... y qué riqueza el arte religioso. Sí, o sea... Si le quitamos la religión al arte, lo empobrecemos mucho. Recordemos que el arte nace como religión. Sí. Desde cómo nace la poesía nace por la religión, en su sentido más profundo. Claro, como un canto. Claro. Como un canto a lo desconocido. A lo desconocido. A lo superior. Claro, y entonces el que comunicaba a la humanidad con los dioses necesitaba un discurso, necesitaba un lenguaje que estuviera al nivel de los dioses, ¿ya? La gente entendía muy bien que el lenguaje que usaba para la vida cotidiana era un lenguaje instrumentalizado, que no era el lenguaje, que no tenía la estatura, el rango para comunicarse con los dioses. Para comunicarse con los dioses es necesario un lenguaje diferente, con otras cualidades,
Y su cualidad fundamental es lo estético. Incluso llegó a hacer hasta un idioma determinado. No solamente un lenguaje, sino con el tiempo llegó a ser idiomas sagrados. Claro, los Los sacro, Vedas, pero lo tenemos todos. O sea, lo sacro en el lenguaje, o sea, el lenguaje nace como algo sagrado. El lenguaje, como dice Heidegger, ¿no? La casa del espíritu es el lenguaje. Sí, entonces es sagrado. claro que es sagrado. Entonces, cuando Octavio Paz nos dice que si el lenguaje se Se corrompe la sociedad. exacto, Y tenía toda la razón. tiene toda la razón. Sí, nosotros vemos hoy el nivel de lenguaje que tenemos en la vida cotidiana es pobre, es bastante pobre. O sea, hay personas que con un número reducido de Con 100 palabras, palabras se dan a entender, ¿no? Quiero agua, quiero ir al baño, quiero lo básico, elemental, porque para pensar lo que está más allá de mi inmediatez, necesito un lenguaje que esté a la altura de eso que está más allá. Sí, es decir, si yo quiero pensar lo estético, necesito un lenguaje que me abra las puertas de lo estético. Sí, pero si no, yo no puedo nombrar nada más allá que lo útil, entonces yo soy pobre. Claro, no voy a poder trascender mi propia inmediatez lingüística, ¿sí? Ahí vienen los grandes problemas de por qué no entiendo lo real, por qué no entiendo lo que sucede, pues porque no tengo las herramientas en términos de lenguaje, ¿sí? Pero todo es términos de lenguaje. Todos términos de lenguaje. Octavio Paz Todo. nos decía, somos palabras, estamos hechos de palabras, Sí. ¿sí? Y todos estamos hechos de palabras. Y bueno, y aquel que se empobreció en el lenguaje, aquel que se dejó empobrecer o que nunca se enriqueció, mejor dicho, nunca se enriqueció en el lenguaje, ¿qué sueña? Que sueña con ovejas, ¿no? O sea, ¿Qué nos porque, dice James? James nos dice que el lenguaje es el gran compañero en la soledad. sí, Y si tenemos un lenguaje muy amplio y tenemos una capacidad nominativa de lo abstracto, entonces es un gran compañero el lenguaje exacto, en la soledad. sí. Y también el silencio es lenguaje. Ahí Sí, tendríamos que sí, entrar, claro, ahí tendríamos que entrar. Pero porque el silencio significa. claro, el silencio no, el silencio no está del lado de la nada, ¿No? sino que está al lado del ser, ¿sí? Como Heidegger nos lo dice, ¿sí? El silencio no está al lado de la nada, sino que está del lado del ser. Pero no lo hemos comprendido así. Pero es un concepto este de Heidegger, siempre me pareció, lo platiqué con el ser y la nada, pues Con Raúl o con... no, Ya. hace muchos años, con un amigo allá en Jalisco. Y me decía, pero esto no es nuevo, esto ya lo había dicho Lao Tse. Y Lao Tse- Parménides. y Lao Tse lo había dicho hace no sé cuántos miles de años, lo había dicho comparado muy fácilmente con una ventana. Ujú, Decía que la ventana vale porque no es nada, pero es un ser porque la podemos nombrar. ujú. Entonces, la no existencia y el no ser llega a ser ser. Sí, ahí nos tenemos que meter a Parménides, ¿no? Pero ahí está más complicado el asunto, ¿no? Vamos a meter a muchos líos. Mejor nos quedamos Sí, aquí en la tierra un ratito. Nos quedamos sí. aquí en el silloncito, ¿no? Donde estamos muy en paz. El Club de los Poetas Besucones. ¿Cuál club es ese? Hay poetas besucones, no hay de otros, yo creo. Ajax Meléndez Close. Bueno, muy bien. Ahora, si tenemos ya una prefiguración de la estética del siglo XXI, Ujú. eh, los creadores como usted, ¿se van a atrever a caminar sobre ese alambre? Sin Sí, red. sí. No solo es atreverse, sino que es una necesidad de hacerlo. Porque nosotros, bueno, no me pongo como autor. Como Ajá, creador, porque el, el- finalmente se crea con el lenguaje y se recrea. el autor está
está dialogando con su tradición todo el tiempo, ¿verdad? Un novelista mexicano del siglo XXI pertenece a una tradición. Hay que ver a qué tradición se está arrimando, se está protegiendo con o en qué está arraigado, ¿no? en qué está arraigado, y claro, como la relación con la tradición es una relación problemática, como toda relación. Entonces, la relación que tenemos con nuestra tradición es muchas veces para negarla, pero para negarla necesito conocerla. Si no, no la puedo negar. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 sí. Sí, veamos, pensemos, algunos dicen, podemos hablar en una tradición mexicana en donde por un lado caminaron eh, la tradición de Carlos Fuentes y por otro lado caminó la tradición de José Agustín. Son dos miradas, ¿verdad? De la literatura, ¿sí? Si queremos, no les gusta José Agustín, lo quito, pongo a José Revueltas. Podemos ir cambiándolo, ¿no? O sea, es decir, es como en el cuento, o sea, si nosotros hablamos de los padres del cuento que fundan por lo menos dos tradiciones que hasta hoy en día nos siguen cuestionando, va a ser Chekhov, ¿sí? Y Kafka. Dos cuentistas que aparentemente no tienen absolutamente nada que ver, ¿verdad? Dos miradas del mundo, dos estilos, dos filosofías. Pero muy presentes, Pero muy presentes. muy presentes y lo nuevo, ¿cómo va a ser? Lo nuevo, insiste usted en la ópera abierta, en la obra Sí, abierta. es la obra abierta, es la desaparición del autor, en términos de los que ya expliqué, la aparición de un nuevo tipo de lector, ¿sí? Ahora, estos instrumentos tecnológicos están haciendo nuevos lectores. Están haciendo nuevos lectores con otras miradas, ¿no? O ¿Sí? sea, hoy la inmediatez y la rapidez de la vida, eh, por ejemplo, ya no es lo mismo en términos del tiempo. Un novelista que quiere escribir una novela como la Guerra y la Paz, en donde en el siglo XIX, pues tú tenías, un día te duraba años, ¿verdad? O sea, pues tenías Sí, hay un tiempo muy extendido, ¿no? extendido. A ver, nos está diciendo el Club de los Poetas Mexicanos. ¿Cuál es la novela posmoderna? ¿La que escribió Foster Wallace? Wallace, sí, pero también como sus raíces vamos a poner a Joyce, vamos a poner a Faulkner, que ellas van poniendo los cimientos de una novela. Bueno, Faulkner con multiplicidad de estilos. Claro, pero eso es Dice, Joyce. ¿no será Chekhov y Maupassant? Chejo y Mapazán, esa es otra, Club sí, de claro. Maupassant, las grandes tradiciones también. Sí, porque acordemos que Mapazán va a fundar toda una tradición desde lo francés, muy apuntalado por Flaubert, ¿sí? Claro que en este caso el alumno en cuento, yo creo que supera el alumno a su maestro, ¿no? Maupassant hace Claro, grandísimos cuentos. muy buenas aportaciones del Club de los Poetas Besucones. Es cierto, Foster Wallace, yo me acuerdo de Faulkner en dos estilos totalmente distintos, Sí, en El Sonido y la Furia y Absalón, Absalón. sí, Son dos escritores. esos ¿Qué escritores, buscaba? el absoluto, que eso es lo que hemos perdido, pero lo hemos perdido porque nos dimos cuenta que era imposible. Pero la búsqueda no es imposible. Sí, pero ya el escritor de ahora se atemperó y en su búsqueda va a una búsqueda repito, de posibilidades. Todavía Faulkner tiene una mirada de una búsqueda del absoluto y la posibilidad de acceder al absoluto. Tolstoy lo tiene, Faulkner lo tiene, Son muy poderosos. Flaubert lo tiene, que mucho el boom latinoamericano quiso replicar eso, ¿verdad? O sea,
la búsqueda del absoluto. Cuando hablamos de la novela total, es eso. Es decir, una novela en donde puede caber todo. Y ahí vamos a meter a García Márquez con 100 años de soledad, vamos a meter Y se a... valía todo. Y se valía todo, pero no siempre salía bien, ¿verdad? Sí, es cierto. Los maestros lo lograron. Sí, Rulfo. Rulfo, Y no se volvió a atrever. no, porque se enfrentó con el absoluto y lo logró, lo consiguió. Lo consiguió y por eso le tuvo miedo. Y entonces dijo, ya, o sea, con que lo logres una vez en toda tu vida es algo maravilloso, es algo que no lo vas a volver a hacer nunca y que quizás van a pasar generaciones de escritores y no lo van a poder lograr. Tú ya lo hiciste. Sí, lo logró. Sí. Es cierto. Él ya lo tocó el absoluto. Quien toca el absoluto no se puede atrever 2 o 3 veces, esos son poquitos. Faulkner lo tocó 1, 2, 3, 4 veces. Yo creo que sí, es lo Sí. que iba a decirle. Borges. ¿De cuántos autores han tocado el cielo? Las puertas del cielo. Joyce ha tocado las puertas del cielo. Tocaron las puertas del cielo. Claro. Homero. Y sin embargo, Balzac no. A Balzac le costó mucho trabajo y a pesar de su monumental obra, pero son no tocó las puertas del cielo. Tantísimos tomos, no lo tocó las puertas del cielo, fíjese. No lo tocó. Por varias cosas que nos daría todo un programa, sí, claro, ¿no? Pero, y frente a esa profusa y prolija obra de Balzac, está el librito. Papagoriotto. No, está el librito de Rulfo. Ah, no, claro, sí. Y ese fue una iluminación. Sí, y en el caso francés, en la poesía fue tocado Rimbaud. Rimbaud toca, por eso Rimbaud también huye. Le da miedo su éxito. Exacto, ¿no? Pero no el éxito de este capitalista feo, chafa, ¿no? El éxito cegado por esa luz. Sí, más bien las iluminaciones, pues se llama su libro Iluminaciones, porque tocó la iluminación, o sea, tocó el absoluto y se fue. Y dijo, ya me voy, ahí se ven, yo me pongo a vender armas y traficar hombres. Sí. Que es todo un caso, el caso de Rimbaud. Sí, un caso delictivo. Sí, claro. Sí. Sí, un bandido y un asaltante. Pero después de haber tocado las puertas del cielo. Tocó las puertas del cielo. Se llamaba Rimbaud. Sí. Él sí las tocó. Lautréamont, aunque ya nadie lo lee. No. El conde de Lautréamont. ¿Va? Sí, son quienes han dejado la impronta eterna. Exacto. Que ellos, hay autores que pertenecen a la historia de la literatura y hay autores que pertenecen a la literatura. Me parece un juego de palabras, pero tiene un sentido. Tú puedes ser muy mal novelista, pero apareces en los libros porque fuiste novelista y sacaste 5 libros y apareces ahí. Registrado. Es decir, perteneces a la historia de la literatura, pero no a la literatura. Claro. Ahí solo están los maestros. Sí, ahí está Homero. Ahí está Dante. Alighieri. Ante eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Nada, después de... Pues cuando dicen Día del Escritor y se congratulan todos, dicen, espérate, pero si estamos hablando que escritor es Homero, entonces nosotros ya no podemos entrar ahí. Ya ¿qué hacemos? ¿Qué nos deja? Somos escribidores. Como decía. Relatores, a veces con más tino, a veces con menos tino. Pero lo que pasa es que son muy grandes. Limitados, ¿no? Esos fueron muy grandes. Claro, pero es que lo absoluto. Y tan grande como, insisto, Balzac con trabajo y trabajo y café y trabajo y café, y no tocó las puertas del cielo. No las tocó. No. Estoy de acuerdo con usted, no. ¿Verdad? Son pocos libros de Balzac que, claro, en la época fue muy leído, pero hoy que alguien pueda decir, leí tal, nos van a hablar de 3 libros, nos van a hablar de Papagoriotto y nos van a hablar de La piel de Zapa. Y quizá otro. Pero la obra es una obra monumental. Es una biblioteca. Sí, tremenda. Se nos acabó el tiempo. Se acabó, se fue muy rápido.
Pues muchas gracias, qué lujo haberlo tenido aquí, Gracias. maestro Alejandro Aldana. A Muchas ver gracias. cuándo ya repetimos este milagro Sí, vamos a de hacerlo. platicarlo, Claro, con mucho gusto. porque se nos va el tiempo muy rápido. Sí, Y bueno, gracias a todos ustedes que estuvieron aquí pendientes. Gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Gracias enseguida a nuestro invitado de hoy, con esa brillantez que lo acompaña en todas partes. Gracias a Sharon, que hizo posible la transmisión impecable de este programa. Soy Enrique García Cuellar. Nos vemos el próximo jueves con un programa musical que vamos a hacer con el maestro Mario Salinas. Hasta entonces, muy buenas noches.